Hola a todas y todos, preparé este video para profundizar un poquito en lo que son las propiedades molares parciales y por qué son importantes. Primero que nada, me interesa que se den cuenta por qué es necesario definir propiedades molares parciales. Entonces, considere la siguiente situación. Yo tengo un balde con 50 litros de agua, un gran balde con 50 litros de agua, y ahí a esa agua le agrego un mol de agua, o sea 18 mililitros. Es muy fácil en este caso saber cuál es el volumen resultante del sistema que resulta, porque le tengo que sumar los 50 litros de agua más 0,018 litros de agua, que es el volumen que ocupa un mol. Entonces me queda un balde con 50,018 litros de agua. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener en el balde 50 litros de agua, yo tengo 50 litros de etanol? Y a ese etanol le agrego un mol de agua, o sea, 18 mililitros, 0,018 litros de agua. Bueno, ustedes podrían pensar que el volumen resultante también va a ser 50,018, pero no, resulta que el volumen resultante es 50,014 litros. O sea que pareciera, por este ejemplo, pareciera que un mol de agua ocupa diferentes volúmenes, dependiendo de si lo agrego a agua pura o si lo agrego a la mezcla. Y dense cuenta que yo tomé este ejemplo de una solución de agua y alcohol, pero lo que les estoy diciendo vale para cualquier mezcla. Puede ser de dos componentes que sean agua y alcohol, o puede ser de cualquier otro par de componentes o tres componentes, etc. O sea, el volumen que ocupa cada uno de los componentes en la mezcla es distinto de lo que ocupa cuando está puro. Y eso no es difícil de entender en términos cualitativos. O sea, si uno quiere pensar por qué ocurre eso, cuando yo tengo el etanol puro, las moléculas de etanol interaccionan entre sí y se acomodan como más les conviene, de acuerdo a los tipos de interacciones, los puentes de hidrógeno que pueden formar, la forma que tiene la molécula de etanol. Lo mismo hace el agua cuando solo tengo moléculas de agua. Ahora, cuando hago una mezcla, las moléculas de un componente, en este caso la del agua, tienen que interaccionar también con las de metanol, y las interacciones agua-metanol son distintas que las agua-agua y la etanol-etanol. Entonces eso hace que la mezcla se comporte de manera un poco extraña. Cuanto más parecidas son las moléculas de los componentes de una mezcla, esa mezcla cada vez se asimila más a lo que llamamos el comportamiento ideal, al comportamiento de una solución ideal. Entonces, en una solución ideal no pasan estas cosas extrañas en la cual los volúmenes no son aditivos. Pero la mayoría de las soluciones son soluciones reales y ocurre lo que les estoy contando acá, que los volúmenes no son aditivos. El volumen de la mezcla es distinto de los volúmenes de los componentes que agregué. Bueno, entonces, la pregunta que, dada esta situación de que los volúmenes no son aditivos, la pregunta que se impone resolver es: ¿cuánto aporta cada mol de agua al volumen total de la mezcla, en este caso particular? O ¿cuánto aporta cada mol de un componente al total de la mezcla? En este caso, en el caso del agua, la respuesta es que lo que aporta cada mol de agua al volumen total de la mezcla es el volumen molar parcial del agua en la mezcla. Entonces, esto que les estoy contando acá, que cada mol de agua aporta un volumen que es igual al volumen molar parcial del agua, es una cosa que todavía no les he demostrado. La voy a demostrar un poquito más adelante en este mismo video. Por ahora quédense con esto como un statement, como una afirmación.
Por ahora esto es una afirmación, yo en unas pantallas más se los voy a demostrar. Pero vamos a comenzar viendo qué es el volumen molar parcial. Bueno, entonces vamos a ver qué es el volumen molar parcial por definición. Definimos volumen molar parcial como la derivada del volumen de una mezcla respecto del número de moles de un componente, dejando constantes la temperatura, la presión y el número de moles de los demás componentes. Y ojo, notar que en principio esta derivada depende de la composición, o sea, mezclas de diferentes composiciones me van a dar diferentes volúmenes molares parciales. De acuerdo con esta definición, si yo quiero calcular el volumen molar parcial del componente I, lo que tengo que hacer es agregar a la mezcla una cantidad infinitesimal de moles del componente I, medir el cambio de volumen y después hacer el cociente entre el cambio de volumen y el número de moles del componente I. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo en realidad? Bueno, para calcular el volumen molar parcial de un componente, lo que se hace es lo siguiente. En el caso vamos a considerar otra vez el ejemplo de una mezcla de alcohol y de agua. Entonces, uno de los componentes, CaJ, el agua, por ejemplo, dejamos el número de moles constante. Y lo que voy haciendo es agregando el otro componente. Entonces, lo que obtengo es una curva como la curva roja que está acá, donde tengo el volumen total de la solución en función del número de moles que fui agregando del componente I. Fíjense que acá, en este punto, yo no tengo nada del componente I, o sea, acá tengo J puro, y el volumen este que tengo acá es el volumen que ocupan los NJ moles del componente J. Entonces, supongamos que yo quiero calcular el volumen molar parcial del componente I cuando tengo este NI estrella moles de ese componente. Y de acuerdo con la curva que fui determinando agregando moles de I, sé que la solución tiene este volumen que yo acá llamé B estrella. Bueno, ¿cómo hago para determinar el volumen molar parcial? La fórmula me dice que el volumen molar parcial es la derivada del volumen de la mezcla respecto del número de moles de componente I. Entonces, yo lo que tengo que hacer es obtener la derivada de la curva roja en el punto en cuestión. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Entonces, en este punto, yo tendría, si lo fuera a hacer gráficamente, que es lo que les estoy contando, en este punto tengo la recta tangente y ahora para sacar la pendiente de la recta tangente, lo que tengo que ver es cuánto cambia el volumen por cada cambio en el número de moles. Entonces, tomo, por ejemplo, este delta NI y me corresponde este delta B. Entonces, el volumen molar parcial es el cociente entre el cambio de volumen y el delta en el número de moles sobre la recta tangente. De esa manera se obtiene gráficamente el volumen molar parcial. Notar que para diferentes composiciones tengo diferentes volúmenes molares parciales y ustedes podrían preguntarse ¿dónde tengo que notar eso? ¿En qué parte de este gráfico yo me doy cuenta que para diferentes composiciones tengo diferentes volúmenes molares parciales? Bueno, eso se dan cuenta porque en diferentes partes de esta curva yo tengo diferentes pendientes. La pendiente es la inclinación. Entonces, por ejemplo, al principio, en el origen, la curva tiene una pendiente más empinada que a valores grandes de n. Y justamente la derivada lo que me mide es esa pendiente. Entonces, yo viendo que tengo una curva en vez de tener una recta, lo que me doy cuenta es que para diferentes composiciones tengo diferentes volúmenes molares parciales, porque la curva tiene distintas inclinaciones, distintas pendientes.
Bueno, entonces vamos a considerar un ejemplo que es el siguiente. Se midió el volumen de una mezcla de agua y etanol a 25 grados centígrados y una atmósfera en función del número de moles de etanol agregado, que esto lo vamos a representar con Ne. Todas las mezclas tenían 55 moles de agua, que eso es aproximadamente un litro de agua. Los datos resultantes se ajustaron al siguiente polinomio de grado 3. O sea, lo que hicieron es un experimento como este que está acá, dejaron fijo el número de moles de agua y fueron agregando etanol y vieron cómo cambiaba el volumen. En realidad no se obtiene una línea continua, sino que se obtienen puntos, diferentes volúmenes para diferentes números de moles de etanol, y después ajustaron esos puntos con un polinomio de grado 3. Y el problema que tenemos que resolver es encontrar una expresión para el volumen molar parcial del etanol. Entonces, acá está el polinomio de grado 3 que me indica cómo es el volumen para diferentes números de moles del etanol. Fíjense que cuando no tengo nada de etanol, tengo el volumen que ocupan los 55 moles de agua. Estos 1002,93 centímetros cúbicos es el volumen de 55 moles de agua pura a esta temperatura y esta presión. Bueno, ¿cómo hago para obtener el volumen molar parcial? Simplemente lo que tengo que hacer en este caso es derivar. O sea, en la pantalla anterior resolvimos y obtuvimos el volumen molar parcial por un método gráfico y ahora lo vamos a hacer por un método analítico, utilizando herramientas de análisis matemático. Lo que tengo que hacer es derivar esta función respecto de la variable Ne. Cuando hago la derivada, lo que tengo es la derivada de una constante 0, entonces este término desaparece. La derivada de una constante por Ne es esa misma constante. La derivada de una constante por Ne cuadrado es 2 por Ne por esa constante. Entonces tengo este término acá en el medio. Y por último, la derivada de una constante por Ne al cubo es igual a 3 veces esa constante por Ne cuadrado. Entonces sumo todos los términos y esta es una expresión que me indica cómo va cambiando el volumen molar parcial del etanol en la mezcla con 55 moles de agua para diferentes cantidades de etanol que fui agregando. Bueno, y acá tienen representada en estas curvas cómo va cambiando el volumen total de la solución a medida que voy agregando etanol y cómo cambia el volumen molar parcial del etanol. Fíjense cuánto que sube el volumen molar parcial del etanol, que sube varias veces su volumen original o su volumen cuando está puro. Bueno, entonces, ahora volvemos al punto más importante de la presentación, que es cuál es la relación entre el volumen total de la mezcla y los volúmenes molares parciales de los componentes. Entonces, ahora sí viene la demostración que les prometí unas pantallas anteriores. La demostración que voy a hacer con el volumen como ejemplo vale para cualquier otra propiedad de un sistema termodinámico que sea extensiva. Vale para la energía interna, vale para la entropía, vale para la energía libre. Bueno, y vale también para el volumen, que es lo más fácil de visualizar y por eso hacemos toda la discusión en base al volumen. Entonces comenzamos considerando un sistema que tiene N1 moles del componente 1, N2 moles del componente 2 y así sucesivamente. Y otro sistema que tiene el doble de tamaño, pero tiene la misma composición, o sea, tiene 2 veces el N1, 2 veces N2, 2 veces Nn. O sea, este sistema, el de la derecha, es simplemente el doble del de la izquierda. Entonces, si yo me fijo la relación que hay entre sus volúmenes,
claramente el volumen del sistema que tiene 2N1 moles de componente 1, 2N2 moles de componente 2 y así sucesivamente, tiene que ser el doble del volumen del sistema que tiene N1 moles del componente 1, N2 moles del componente 2, etc. Esta relación es obvia simplemente porque esta solución y esta tienen la misma composición, lo único que este sistema es el doble de grande. Y el punto importante acá para seguir en el razonamiento es darse cuenta que lo que vale para este caso, este ejemplo en el que un sistema es el doble del otro, vale lo mismo si fuera el triple, el cuádruple, si fuera 80 veces, si fuera un quinto, o sea, si fuera la fracción que fuera. Lo que vale para 2, en ese ejemplo, vale para cualquier número real alfa. O sea, el volumen de un sistema que tiene alfa N1 moles de componente 1, alfa N2 moles de componente 2, etc., tiene que ser alfa veces el volumen del sistema que tiene N1 moles del componente 1, N2 moles del componente 2, etc. Esta igualdad es válida para cualquier propiedad extensiva, es simplemente una cuestión de lógica que se tiene que cumplir. Bueno, entonces ahora llegamos a esta igualdad utilizando la lógica, pero ahora vamos a aplicar análisis matemático y lo que voy a hacer es voy a derivar ambos miembros respecto a alfa. Cuando derivo a la izquierda, fíjense que tengo alfa por el volumen, que es algo que no depende de alfa, el volumen, digamos, del sistema original. Entonces, al derivar respecto a alfa, me queda simplemente este volumen. Para derivar aquí a la derecha, tengo que aplicar la regla de lo que se llama la regla de la cadena, porque alfa aparece en un montón de variables. Aparece alfa n1, alfa n2, alfa n sub n. Entonces yo lo que voy a definir son nuevas variables que las voy a llamar u sub i, donde u sub i es alfa por ni. Entonces, para obtener la derivada del volumen respecto de alfa, voy a hacer la derivada del volumen respecto de u1 por la derivada de u1 respecto de alfa, más la derivada del volumen respecto de u2 por la derivada de u2 respecto de alfa. O sea, esta sumatoria que está acá, donde simplemente lo que hice fue aplicar la regla de la cadena. Y ahora vemos, en base a la definición que hice para la variable u, que la derivada de u sub i respecto de alfa es ni. Entonces puedo hacer ese reemplazo. En lugar de poner derivada de u sub i respecto de alfa, pongo ni. Me queda entonces que el volumen de la mezcla ATP y N1 moles del componente 1, N2 moles del componente 2, etc., es igual a esta sumatoria que está acá, donde tengo Ni multiplicado por la derivada de B respecto de U sub I. Bueno, esta es la misma ecuación, simplemente que la transcribí a esta nueva pantalla. Y ahora, ¿qué tenemos? Yo llegué a esta expresión usando un factor arbitrario que llamé alfa. Y dije que alfa podía ser cualquier número real. Entonces, esta ecuación vale para cualquier número real, para cualquier u sub i. Ahora, a mí me interesa un caso en particular, que es cuando alfa es igual a 1. Porque si vale para cualquier alfa, vale en particular vale para alfa igual a 1. ¿Y qué pasa acá cuando alfa es igual a 1? Si alfa es igual a 1, u sub i es igual a ni. Con lo cual yo puedo reemplazar y acá poner la derivada parcial del volumen respecto de ni. Pero esto, derivada parcial del volumen respecto de ni, dejando todo el resto de las cosas constantes, no es otra cosa que el volumen molar parcial. O sea que llegué a esta expresión
que me indica que el volumen total de la mezcla se obtiene sumando el volumen molar parcial de cada componente por su número de moles. Entonces, eso lo que nos muestra es que cada mol del componente I contribuye al volumen total de la mezcla con un volumen igual a su volumen molar parcial, de manera tal que NI por B sub I es la contribución total del componente I. Vamos a verlo por las dudas, con que no haya quedado claro recién qué pasa con un sistema que tengo solo dos componentes, N1 y N2. La ecuación anterior, esto, si yo hago desde I igual a 1 hasta 2, me queda esto que está acá. El volumen total es N1, el número de moles del componente 1, por el volumen molar parcial del componente 1, más el número de moles del componente 2, por el volumen molar parcial del componente 2. De manera tal que la contribución total del componente 1 es N1 por B sub 1. Y la contribución total del componente 2 es N2 por B sub 2. El volumen molar parcial me mide cuánto contribuye cada mol de ese componente. Si quiero obtener la contribución total del componente, tengo que multiplicar el volumen molar parcial por el número de moles del componente en cuestión. Bueno, entonces para terminar vamos a volver al ejemplo que habíamos visto y trataremos de responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los volúmenes molares parciales de etanol y de agua en una mezcla que tiene 55 moles de agua y 20 moles de etanol? Entonces ya habíamos llegado anteriormente a que el volumen de la solución estaba dado por esta expresión y también habíamos obtenido una expresión para el volumen molar parcial del etanol, que la obtuvimos derivando esta ecuación que está acá arriba. Entonces, yo puedo obtener el volumen molar parcial del etanol reemplazando acá Ne por 20. Y cuando lo hago, perdón, acá tengo el volumen total de la solución para cuando tengo 20 moles de etanol, reemplacé acá por 20 y obtengo este volumen total de la solución. Y después reemplacé acá por 20 y obtengo el volumen molar del etanol en esa solución. Bueno, ya obtuve uno de los volúmenes molares, pero me falta obtener el volumen molar del agua. ¿Cómo hago? Primero me fijo cuál es la contribución, cuál es el volumen total que ocupa el etanol en esta mezcla. En esta mezcla que tiene un volumen de 2176,73 centímetros cúbicos. ¿Qué volumen ocupa el etanol? Bueno, yo tengo que este número, los 74,076, es lo que ocupa cada mol de etanol, pero yo tengo 20 moles, entonces multiplico este número por 20 y obtengo el volumen que ocupa el etanol. Y luego, el volumen que ocupa el agua va a ser el volumen total de la mezcla menos lo que ocupa el etanol. Me quedan 696,41 centímetros cúbicos como el volumen que ocupa el agua. Y si quiero obtener por último el volumen molar del agua, tengo que dividir esto por los moles que tengo de agua. Y me da un volumen de 12,662 centímetros cúbicos, que lo pueden comparar con el volumen molar del agua pura a esa temperatura, que es 18 centímetros cúbicos. O sea, fíjense cuán diferente puede ser un volumen molar parcial respecto al volumen molar del componente puro. Cuanto más difiera la solución del comportamiento ideal, mayores van a ser las diferencias entre los volúmenes molares parciales y los volúmenes molares de los componentes puros. Lo que me interesa para terminar es que hagan esta comparación entre
el volumen molar parcial del componente I, que es la derivada del volumen de la mezcla respecto del número de moles del componente I, y esto que está acá, que es la definición de potencial químico, que es la derivada de la energía libre de la mezcla respecto al número de moles de I. Ven que es exactamente lo mismo, ¿eh? La única diferencia es que acá en lugar de B tengo G. Entonces concluimos que el potencial químico es la energía libre molar parcial del componente. El potencial químico del componente I es la energía libre molar parcial del componente I. Y en esta habíamos visto recién que si yo quiero calcular el volumen de una mezcla, no tengo que multiplicar el volumen molar de los componentes puros por el número de moles del componente y sumar, sino que lo que tengo que hacer es multiplicar el volumen molar parcial de cada componente por su número de moles y sumar. Bueno, lo mismo pasa para la energía libre. Si yo quiero calcular la energía libre de una mezcla, no tengo que sumar las energías libres molares de los componentes puros y multiplicarlas por el número de moles de cada componente y sumar, sino que lo que tengo que hacer es multiplicar el potencial químico de cada componente por su número de moles y sumar. Bueno, entonces con esto terminamos. Espero que se haya aclarado un poco la cuestión de las propiedades molares parciales, sobre todo su utilidad, que se vuelve esencial cuando estamos tratando con sistemas, con soluciones que no se comportan idealmente. Hasta la próxima.